Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a esta mesa de traspasos escénicos, cuyo tema es el teatro y el pensamiento en el cruce de las investigaciones teatrales, ¿no? Eh, la primera pregunta que me viene a la cabeza cuando me dieron este tema es, ¿el teatro piensa? ¿Cómo piensa el teatro? Y la respuesta es claro, inmediata, que uno siempre tiene: sí, el teatro piensa la sociedad, piensa el individuo, piensa al hombre, como mismo lo piensa la filosofía, la antropología, el psicoanálisis, la sociología, todas estas ciencias y disciplinas que a través del lenguaje abstracto y de las ideas analizan y piensan en la sociedad, al mundo. Pero ¿cómo en particular piensa el teatro? Hay un Yo siempre recuerdo una cita de un filósofo, de un dramaturgo contemporáneo francés, que lamentablemente ahora no me acuerdo el nombre, pero que dijo una frase que a mí se me grabó: que el teatro es el barrio caliente del pensamiento. Es decir, cómo piensa realmente el teatro la realidad, a diferencia de estas ciencias y estas disciplinas que he mencionado. Yo creo que lo piensa a través de las contradicciones, de la captación profunda de las grandes oposiciones y contradicciones que existen en la realidad. El hombre de teatro es aquel que es capaz de captar con objetividad, nitidez y transparencia oposiciones, aporías, conflictos dialécticos que no tienen solución ni social ni políticamente en un momento determinado, y las presentan en el escenario de un modo fuerte, veraz, sorprendente para los demás, que no estábamos preparados para ver que esas eran las oposiciones importantes. Esta forma de pensar el teatro, la forma de pensar el teatro no se da en las ideas que exponen los personajes, no se da en los parlamentos. El teatro no es una crítica, no es un testimonio, no es una denuncia, no es una herramienta para decir lo que queremos decir explícitamente y obviamente. El teatro se presenta y piensa la realidad a través de contradicciones que están en el fondo de estas historias que captamos, que presentamos. No importa la poética, no importa que sea teatro realista, que sea teatro poético, que sea teatro postdramático, siempre tiene que estar esta captación profunda de las oposiciones que se dan en la realidad. Y no pensar que el teatro piensa porque decimos una cantidad de cosas. Eso puede ser cercano a la propaganda, puede ser cercano a la defensa de lo que nosotros queremos y sentimos que debe ser la realidad. Y la captación de las oposiciones y de estas con grandes contradicciones obliga a un acto de honestidad profunda al creador, porque lo que uno presenta en el escenario a veces no tiene exactamente que ver con tus posicionamientos ideológicos, políticos, cívicos, ni siquiera con tu deseo de que las cosas sean de un modo determinado, que el mundo sea como tú quieres que sea. No haces teatro para eso, haces teatro para encontrar las oposiciones, lo que no tiene solución, lo que está detrás de los problemas, lo que Brecht le llamaba el proceso dialéctico de las contradicciones. Y eso implica que el teatrista debe ser un hombre honesto, capaz de ir por encima de su propia visión de los problemas, para tener el coraje artístico, la altura y la sinceridad intelectual de presentar estas oposiciones sin edulcorar, sin falsear la realidad tal cual es, la realidad como es, como se nos presenta ante nuestros ojos, y no como como nuestros principios quisieran que fueran. Cuando uno ve teatro griego, uno ve a esos grandes trágicos que dieron la gran lección de cómo de qué era lo dramático, y tú ves a Medea, y obviamente tu primera posición como ser humano es rechazar a la madre que mata a los hijos. Sin embargo, el autor, en este caso Eurípides, presenta a una Medea humana de una altura trágica tremenda, trágica en el sentido agónico, agonístico, que se ve impulsada o compulsada a sacrificar a sus propios hijos. Y fuera de toda consideración humana, cualquier principio cotidiano que nos rija, está esta visión trágica de captar que eso es posible, de que eso existe, de que eso tiene dentro de su realización un acto, una verdad. Bueno, eso es un poco lo que en Argos Teatro durante años hemos estado siempre buscando, las contradicciones que rigen, que funcionan en nuestra sociedad, en nuestra vida,
la dialéctica entre el individuo y la colectividad, entre lo subjetivo y lo real, entre el hombre y la historia, y presentarla a través de espectáculos y de historias que capten esa visión. Para ello, insisto, hay que tener el coraje y el valor de aceptar que el mundo existe más allá de lo que queremos que sea el mundo, la realidad. Ese es donde empieza a nacer un teatrista, donde existe ya la figura de un hombre de teatro, de un actor, de un dramaturgo, de un director, el que es capaz de aceptar que el mundo tiene una dialéctica que supera sus propios posicionamientos, sean políticos, ideológicos, humanos, nacionalistas. Al teatro no se va a defender una política de género, no se va a defender una identidad sexual, no se va a defender ni siquiera los principios de una nación y de una cultura. Se va a presentar la realidad tal cual es, desnuda, herida, agónica, insoluble, dramática, trágica. Y ese es el pensamiento del teatro, es como el teatro piensa el mundo, como el teatro específicamente reflexiona y devela la realidad. No es la literatura, no es en la literatura, no está en las palabras, no está en lo que denunciamos y decimos, no está en las ideas explícitas, está en la concepción profunda, agónica de la historia. Esa es la forma de pensar el teatro y así pensamos en Argosteatro y así trato de pensar yo cada día la realidad cubana de hoy, verla más allá de lo que deseo que sea, tal cual es, como es, con sus contradicciones, con sus problemas, con sus aporías, y presentarlas en estructuras y en espectáculos que intenten captar eso. Así podemos acercarnos a los grandes que han podido hacer esto, a Brecht, a Shakespeare, a los grandes trágicos griegos que nos dieron la lección de lo que es la dramaticidad, lo que es pensar la realidad desde el teatro. Bueno, espero que con esto, es una reflexión un poco abstracta, pero muy concreta, cómo pensamos y cómo debemos pensar el teatro, para no falsear la realidad, para no edulcorar, para que el teatro se vacíe de su propia identidad, que es esta identidad agonística. Exactamente es la palabra. Bueno, muchísimas gracias.